Mi hijo y su esposa encerraron a mi marido y a mí en el sótano de nuestra propia casa, gritando, «Ahora es nuestra». Sentada en la humedad, escuché a mi esposo susurrar, «Silencio, no saben lo que hay detrás de esa pared». Cuando se fueron, mi esposo movió un ladrillo suelto y me mostró un secreto que había guardado durante 39 años. Hola, queridos oyentes. Gracias por acompañarme hoy. Antes de comenzar mi historia, me haría muy feliz que se suscribieran al canal y dejaran un comentario diciendo desde qué estado o país nos escuchan. Siempre me conmueve ver hasta dónde viajan nuestras historias. Disfruten la escucha. Esta casa sabe respirar. Conozco el ritmo de su respiración tan bien como el mío. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol de Georgia atraviesan los viejos nogales del jardín, toma una inhalación suave y profunda, y las motas de polvo bailan en columnas de luz dorada. Por la noche, exhala, se enfría, y las vigas antiguas crujen como si suspiraran, acomodándose para dormir. He vivido aquí durante 40 años. He crecido dentro de estas paredes, o quizás ellas han crecido dentro de mí. Mi suegro, el padre de Cornelius, un hombre de mirada firme y alma amplia, construyó esta casa. No la construyó como una casa de vacaciones, sino como un legado, un lugar donde sus nietos y bisnietos reirían, un lugar de fortaleza. Esta mañana estaba preparando sopa como siempre, un caldo simple de pollo con albóndigas, tal como me enseñó mi abuela. Cornelius casi no come últimamente, pero el aroma del caldo de pollo es tan familiar, tan hogareño, que a veces despierta un pequeño destello de interés en él. Estaba cortando zanahorias en cubos diminutos, casi como joyas, y recordando cómo le enseñé a Trevante, nuestro hijo, a hacerlo. Era pequeño, estaba de pie sobre un taburete junto a mí, con sus deditos gorditos sosteniendo un cuchillo de seguridad. «Mamá, soy un chef», gritaba, y ambos reíamos. Esa risa aún vive en la veta de la mesa de la cocina. ¿Otra vez esa comida insípida, señora Idela? La voz de Kesia, la esposa de Trevante, irrumpió en mis recuerdos como una corriente fría en una habitación cálida. Hablamos de esto ayer. En internet hay 1.000.000 de recetas. Crema de brócoli, gazpacho. ¿No puede aprender algo nuevo? Es para Trevante. Necesita una nutrición adecuada. Estaba apoyada en el marco de la puerta con su bata de seda color crudo, los brazos cruzados sobre el pecho. Nunca me llamó mamá, solo señora Idela, con una cortesía fría que era peor que la descortesía abierta. No me di la vuelta. Solo seguí revolviendo el caldo. A su esposo le encanta esta sopa, respondí en voz baja. Y a su padre también. Su padre ya no entiende nada, me interrumpió. Pero Trevante merece algo mejor. Llevan viviendo con nosotros 3 años, desde que Cornelius sufrió su primera apoplejía. Al principio, parecía lo correcto. La familia debe estar unida, especialmente en tiempos difíciles. Les di todo el segundo piso, la suite principal con el balcón con vista al jardín. Cornelius y yo nos mudamos abajo, a su antiguo estudio, para que no tuviera que subir escaleras. Poco a poco, sus cosas, sus hábitos, sus olores, el perfume penetrante de Casia, la colonia ácida de Trevante, comenzaron a desplazar el aire de esta casa. La semana pasada, ella movió el sillón del abuelo sin preguntar, ese con los reposabrazos gastados donde mi suegro solía leer el Savannah Tribune. Lo empujó al rincón más oscuro y colocó en su lugar un armatoste blanco, metálico y sin alma. No encaja con el interior moderno, me soltó por encima del hombro. No dije nada entonces. Solo bajé en la noche, cuando todos dormían, y acaricié el cuero agrietado del sillón como quien acaricia a un perro viejo y fiel. Recuerdo cómo Trevante solía quedarse dormido en él, en los brazos de su abuelo. Cómo me senté yo misma en él cuando estaba embarazada, leyendo libros de historia y soñando con volver a mi trabajo en los archivos cuando mi hijo creciera un poco. Pero siguió creciendo, y luego llegó Cornelius con su carrera, exigiendo atención constante, y mi sueño quedó cubierto de polvo silenciosamente, como los viejos tomos del ático. Cornelius yacía en el estudio, mirando al techo. Su cuerpo se había debilitado, pero su mente a veces brillaba con su antigua claridad, como una brasa en un fuego moribundo. Me acerqué, me senté a su lado y tomé su mano. Su piel estaba seca y fina, como pergamino. «¿Cómo estás, mi amor?», susurré. Lentamente giró la cabeza.
Sus ojos se enfocaron en mí. Son ruidosos, exhaló. Sí, siempre eran ruidosos. Sus voces, sus discusiones sobre dinero, sus carcajadas estridentes. Todo era ajeno a la vida tranquila y arraigada de nuestro hogar. Trevante bajó a almorzar. No saludó, se sentó a la mesa y enseguida clavó la mirada en su teléfono. Coloqué un tazón de sopa frente a él. Lo apartó. Ma, tenemos que hablar, en serio. Kesia se materializó al instante a su lado, sentándose enfrente, entrelazando las manos sobre la mesa. En sus ojos había ese brillo depredador que había aprendido a reconocer. Significaba que estaban tramando algo. Hemos estado pensando, con la herencia y todas estas complicaciones, la burocracia, comenzó Trevante sin apartar la vista de la pantalla. Father está en tal estado. Para evitar problemas después, deberías transferirme la casa ahora. Un acta de donación. Es solo una formalidad para simplificar todo. El frío se me metió en el pecho, no por las palabras en sí, sino por la naturalidad con la que las pronunciaba, como si me pidiera pasarle la sal. No, dije. Mi voz no tembló. Esta casa pertenece a tu padre y a mí. Mientras estemos vivos, todo se queda como está. ¿Así que no quieres simplificar las cosas? Kesia se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que tu único hijo tenga que ir de oficina en oficina después, recogiendo certificados cuando, bueno, ya entiendes? Entiendo todo, respondí mirándola directamente a los ojos. Y por eso mismo la respuesta es no. Trevante por fin levantó la cabeza. No había amor filial en su mirada, solo una irritación fría y furiosa, como si yo no fuera su madre, sino un obstáculo molesto en su camino. No entiendo cuál es el problema. Nosotros vivimos aquí. Nosotros cuidamos de Father. Vives en mi casa, lo corregí. Yo cuido de Father. En ese momento, Cornelius apareció en el umbral de la sala. Estaba apoyado en el marco, respirando con dificultad. Debió de haber oído todo. Su mirada estaba sorprendentemente clara. No me miraba a mí, sino a Trevante. Tú. Su voz era débil, pero cada palabra resonó en el silencio que siguió. Eres una vergüenza para nuestro nombre. Una vergüenza. Esa palabra golpeó a Trevante como un latigazo. Vi cómo su rostro se deformaba. No era solo ira. Era la furia de un hombre tocado en su punto más sensible, su vanidad, su derecho a llevar el apellido Dubois, del cual estaba tan orgulloso. Toda su vida se había construido sobre ese nombre. ¿Qué? Gritó, poniéndose de pie tan rápido que la silla cayó con estrépito. ¿Una vergüenza? ¿Estás loco? Yo soy el único que continúa este nombre. Esta casa es mía por derecho. Siempre debió ser mía. Dio un paso hacia su padre. Me levanté de un salto, poniéndome entre ellos. Trevante, detente. No, basta. Estoy cansado de esto. Sus ojos estaban desquiciados. Esto es nuestro ahora. Me agarró del hombro, no con dolor, pero sí con autoridad, y me apartó. Luego tomó a su padre por el brazo. Cornelius estaba tan débil como un muñeco de trapo. Trevante nos arrastró por el pasillo hasta la pesada puerta de roble que conducía al sótano. ¿Qué haces, Trevante?, grité resistiendo. Tendrás tiempo para pensar en tu comportamiento, gruñó. Abrió la puerta de golpe y el olor a humedad y tierra fría nos golpeó el rostro. Nos empujó brutalmente hacia adentro, hasta el escalón superior de la empinada escalera. Apenas logré sostener a Cornelius para que no rodáramos hacia abajo. La puerta se cerró de golpe, sumiéndonos en la oscuridad. El cerrojo pesado se deslizó por fuera. Quedamos en silencio absoluto. Solo mi respiración entrecortada y la débil y áspera respiración de mi esposo a mi lado. Me hundí en el escalón de piedra helada, abrazando a Cornelius. Las lágrimas no salían. Por dentro, todo se había entumecido, años de servicio, años de amor, mi vida entera entregada a ese muchacho, a esta casa, a esta familia, todo terminaba aquí, en este sótano oscuro y húmedo. Estaba rota, hecha pedazos, y en este silencio ensordecedor, en esta oscuridad absoluta de desesperación, escuché el susurro bajo y tenso de mi esposo. Apretó los labios contra mi oído, sus palabras apenas audibles. Silencio, no saben lo que hay detrás de esa pared. Las palabras de mi esposo atravesaron la penumbra,
y me quedé inmóvil, escuchando. Sobre nuestras cabezas resonaron los pasos pesados y rápidos de Trevante, seguidos por el taconeo más ligero de Kesia. La puerta principal se cerró de un golpe tan fuerte que un eco sordo recorrió el sótano. Un momento de silencio, y luego llegó el sonido de un motor encendiéndose, alejándose rápidamente y desvaneciéndose. Se habían ido. Nos quedamos solos en el frío y resonante silencio de nuestra propia casa, encerrados en su vientre de piedra. «Ayúdame», jadeó Cornelius. Su voz era débil, pero había en ella una persistencia férrea que no le conocía. Lo ayudé a levantarse. Su cuerpo temblaba por la debilidad y el frío. Lentamente, paso a paso, descendimos los escalones desconchados hasta el suelo de tierra. Olía a las verduras viejas que solíamos almacenar, a arcilla húmeda y al olvido. La única fuente de luz era una delgada franja que se filtraba por debajo de la puerta de arriba. Cornelius me llevó no hacia los estantes, sino hacia la pared del fondo, hacia la misma mampostería de los cimientos. Se apoyó en las piedras ásperas y húmedas, respirando con dificultad. «Aquí», susurró. Father me lo mostró cuando tenía 18 años, dijo que era para el caso más extremo. Pensé que nunca llegaría. Pasó el hombro por la pared, buscando algo al tacto en la penumbra. Finalmente se detuvo. «Aquí, presiona». Yo no tengo fuerza. Toqué la piedra donde señaló. Uno de los bloques de granito rugoso no parecía distinto de los demás. Pero cuando presioné con más fuerza, cedió, deslizándose hacia adentro con un suave crujido. Detrás se abrió un hueco oscuro, un cuadrado negro. Dentro de ese nicho había algo oculto. Metí los dedos y sentí metal frío y liso. Era una pequeña caja de lata, una cajita de tabaco antigua, del tipo popular en mi infancia. La saqué. Era ligera, casi sin peso. Volvimos a los escalones y nos sentamos uno al lado del otro. Cornelius tomó la caja. Sus dedos lucharon largo rato con el cierre sencillo. Finalmente, con un clic suave, la tapa se abrió. Esperaba ver cualquier cosa. Fotografías viejas, quizá unas cuantas monedas de oro que mi suegro hubiese guardado para tiempos difíciles. Pero dentro no había nada brillante, solo unos papeles amarillentos doblados en 4. Cornelius tomó el documento superior y lo desplegó. Incluso en esa luz tenue vi el sello oficial y la tinta violeta desvaída. Era un acta de nacimiento. «Léelo», dijo Cornelius. Tomé el papel. Era frágil como una hoja otoñal. El nombre escrito en caligrafía me era desconocido. Cassius Sourn. Lugar de nacimiento, un hospital penitenciario en Mississippi, un lugar del que solo había escuchado historias terribles. Nombre de la madre, tachado. Nombre del padre, Orion Sourn. «No entiendo», susurré, mirando a mi esposo. «Ese soy yo», dijo en voz baja. «Ese es mi verdadero nombre». Algo se quebró dentro de mí. Durante 40 años había vivido con Cornelius Dubois, hijo del respetado Dr. Dubois, heredero de una familia célebre, y ahora esta frágil hoja de papel me decía que no conocía al hombre con quien había compartido la cama, criado a un hijo y construido una vida. Sacó el siguiente documento. Un decreto de adopción. Cassius Sourn adoptado por el ciudadano Dubois, Langston James. Al nuevo hijo se le asigna el apellido Dubois y el nombre Cornelius. Todo estaba certificado con sellos secos y oficiales. El último objeto en la caja no era un documento oficial, sino una carta escrita con la letra familiar y segura de mi suegro. Cornelius me la entregó. «Hijo», leí mentalmente, esforzándome por descifrar las palabras en la oscuridad. «Si estás leyendo esto, significa que han llegado tiempos oscuros y que probablemente yo ya no esté. Nunca te conté toda la verdad, temiendo que destrozara tu vida. Tu padre, Orion Sourn, fue un científico brillante, un hombre honesto y valiente. Pero en nuestro país la honestidad y el valor a menudo se vuelven un crimen. Fue calumniado, etiquetado como amenaza a la seguridad nacional, traidor, y murió en prisión. Yo era su amigo y colega. Le prometí que no dejaría que su hijo se perdiera. Te adopté, te di mi nombre, mi familia, para protegerte, para borrar la marca de hijo de traidor. Vive con dignidad, Cornelius. Lleva el nombre Dubois con honor. Pero nunca olvides que sangre corre por tus venas. La sangre de un hombre valiente.
Terminé de leer y doblé la carta lentamente. El frío que había comenzado en el sótano ahora venía de dentro. Me helaba hasta los huesos. Todos estos años Cornelius había vivido con este secreto. Temía la sombra del pasado. Protegía un nombre que no era suyo por derecho de nacimiento. Y Trevante, nuestro hijo. Construyó toda su vida, todo su orgullo, sobre ese nombre. Presumía de su abuelo el doctor, de su linaje, de su herencia, una herencia que no existía por sangre. Todo el dolor, todas las humillaciones de los últimos años, todos los insultos que había tragado como medicina amarga, todo de pronto se comprimió en un solo punto en mi pecho. Pero no explotó en un grito ni en lágrimas. Se congeló, convirtiéndose en un cristal helado, perfectamente claro. Y en sus frías facetas lo vi todo con un brillo deslumbrante. Yo era archivista. Trabajaba con documentos, con hechos, con historias que la gente intentaba olvidar o reescribir. Sabía el valor de la verdad encerrada en el papel amarillento. Y lo que sostenía ahora no era solo un secreto familiar. Era un arma. Era poder. Poder absoluto, innegable. Permanecimos sentados en la oscuridad durante 2, quizá 3 horas. El tiempo perdió su curso. Cornelius se durmió, apoyando su cabeza en mi hombro, exhausto por la tensión. Yo me quedé inmóvil, mirando la oscuridad. Y mi mente, por primera vez en años, trabajaba precisa y silenciosa, como una máquina bien engrasada. Un plan se formó por sí solo, lógico y frío. Finalmente, se oyó ruido arriba. Se deslizó el cerrojo con un chirrido agudo. La puerta se abrió de golpe y una luz brillante me golpeó los ojos. Trevante estaba en el umbral. Su rostro mostraba autosatisfacción. ¿Y bien? ¿Lo pensaste?, preguntó con una sonrisa burlona. Father, ¿te sientes mal? ¿Debo llamar a una enfermera? Claramente estaba fingiendo magnanimidad. Era parte de su juego. Sí, dije levantándome. Mi voz sonó firme y tranquila, sorprendiéndome incluso a mí. Él necesita cuidados. Dame el teléfono. Haré una llamada. Por un instante se desconcertó por mi aparente sumisión, pero luego sonrió con suficiencia y me tendió su móvil. Aquí. Una llamada para conseguir una enfermera y nada de tonterías. Tomé el aparato. Su calidez contrastaba con el frío de mis dedos. No busqué un número en la lista de contactos. Me lo sabía de memoria. Hace unos años había leído un artículo en la revista Essence sobre una abogada especializada en casos familiares complejos y herencias. La describían como una especialista brillante e implacable. Memorizar su nombre había sido un acto casual, por si acaso. Y ahora entendía que no había sido en vano. Marqué su número con total calma. Trevante me miraba desde arriba, esperando escuchar una conversación con algún servicio de cuidados. Una voz femenina, precisa y firme, respondió al teléfono. Habla Vada Sterling. Señora Sterling, buenas tardes, dije con la misma claridad serena. Mi nombre es Ideya Dubois. Necesito su ayuda con urgencia. Concerté una cita con Veda Sterling y, sin alterar mi expresión, devolví el teléfono a mi hijo. Él lo tomó con curiosidad perezosa, deslizando la pantalla para ver a quién había llamado. El número era desconocido, sin nombre. Evidentemente decidió que era una agencia de cuidados. Y en su rostro se reflejó una satisfacción plena. Había ganado. La madre vieja estaba rota y sometida. Buena chica, murmuró, más para sí que para mí. Una decisión sensata. Vamos, Kesia, ayudemos a Father a levantarse. No es propio que esté sentado en las escaleras. Ayudaron a Cornelius a subir a su habitación con ese cuidado exagerado y teatral que lastima la vista por su falsedad. Lo acomodaron en la cama, ajustaron la manta. Kesia incluso trajo un vaso de agua. Estaban representando una obra de vencedores magnánimos, y yo era su público principal. Los observé en silencio, y confundieron mi silencio con capitulación. Ese fue su primer y gran error. En los días siguientes reinó en la casa un silencio extraño, antinatural. Cumplía mis tareas con precisión mecánica, preparando caldos para Cornelius, limpiando habitaciones, haciendo la colada. Me movía por la casa como un fantasma, una sombra de mí misma, y eso les convenía perfectamente.
Dejaron de notar mi presencia del modo en que uno deja de notar los muebles viejos. Me convertí en parte del interior, conveniente y muda, y eso me dio lo que antes no tenía, la oportunidad de escuchar y ver. Dejaron de esconderse. Decidieron que podían hablar de todo delante de mí. Al fin y al cabo, un espíritu roto es incapaz de resistencia. Una mañana, durante el desayuno, mientras servía galletas en silencio, Kesia, hojeando una revista brillante, le dijo a Trevante: «Cariño, he estado pensando. Esa pared entre la sala y el estudio de Father no es estructural. Si la tiramos, tendremos un espacio enorme, un estudio. Podemos poner una barra de mármol blanco justo aquí». Me quedé inmóvil un instante con la sartén en la mano. La pared que quería derribar. El escritorio de mi suegro estaba apoyado en esa pared, donde escribió sus últimos artículos médicos. Contra esa misma pared, Cornelius enseñó al pequeño Trevante a escribir sus primeras letras. Allí, en el papel tapiz, si uno miraba con atención, todavía podía verse una tenue marca de lápiz, la estatura de nuestro hijo a los 5 años. Ella hablaba de todo eso como si fuera un simple obstáculo molesto en el camino hacia una barra. «Gran idea», respondió Trevante sin levantar la vista de su café. «El estudio estará libre pronto, de todas formas». ¿Y la biblioteca? Bueno, los libros se pueden vender como papel viejo o reciclar. Nadie los lee ya. Reciclar. Libros que mi suegro había coleccionado toda su vida. Ediciones raras de historia afroamericana, volúmenes encuadernados en cuero con letras doradas. Libros firmados por las grandes mentes del Renacimiento de Harlem. Reciclados. Coloqué el plato de galletas en la mesa. Mis movimientos fueron fluidos. Ni un músculo de mi rostro se movió, pero dentro de mí algo se agrietó y se desprendió, la última astilla de ilusión materna que quedaba en mí, la idea de que todavía había algo en mi hijo del niño que escuchaba embelesado cuando su abuelo le leía en voz alta. Ellos vieron mi calma y la confundieron con apatía, con desinterés senil. No entendieron que era la calma de un cirujano que estudia la ficha de un órgano enfermo con atención fría antes de tomar el bisturí. Cada palabra, cada gesto era para mí un síntoma de una enfermedad, la suya, cuyo nombre era codicia y vanidad. El apogeo de su delirio llegó el martes por la noche. Se acercaron a mí mientras yo estaba sentada junto a la cama de Cornelius, leyéndole viejos poemas en voz alta. Entraron con esas caras serias y compasivas que la gente usa cuando visita a alguien sin esperanza. «Mam», comenzó Trevante con un tono lleno de falsa simpatía. «Kesia y yo hemos hablado de todo. Entendemos lo difícil que es para ti. Todas estas responsabilidades. La casa. Father. Has entregado toda tu vida por nosotros. Te mereces un descanso». Kesia intervino de inmediato, posando su mano perfectamente cuidada sobre mi hombro. El contacto fue ligero, pero sentí el frío filtrarse bajo mi piel. «Encontramos un lugar maravilloso para usted, señora Idella, una comunidad de vida para adultos mayores, no un asilo, no, un establecimiento de élite, a las afueras de Atlanta, bosque de pinos, un estanque, 4 comidas al día, atención médica 24/7. Tendrá su propia habitación acogedora. Podrá caminar, leer, socializar con gente de su edad. La visitaremos los fines de semana». Me miraban esperando gratitud. Sinceramente creían que me estaban haciendo un favor. Me ofrecían, a mí, la dueña de esta casa, una habitación acogedora a cambio de mi pasado, de mi vida, de todo lo que me era querido. Me proponían arrancarme del suelo en el que había echado raíces y trasplantarme a una maceta estatal para que me marchitara en silencio, sin estorbarles mientras construían su vida sobre los huesos de la mía. Levanté los ojos hacia ellos. Miré a Trevante, su rostro tan parecido al de mi padre y a la vez tan ajeno. Busqué en él algo, aunque fuera una sombra de duda, una chispa de vergüenza, pero no encontré nada. Solo había seguridad en su propia rectitud y una leve molestia por tener que gastar tiempo en sentimientos. En ese instante, la última gota de mi amor maternal murió. No se evaporó en ira ni se ahogó en lágrimas. Simplemente dejó de existir. Como si un resorte se rompiera en un reloj viejo y el péndulo, que había oscilado durante 40 años, se detuviera para siempre. Miré a ese hombre y ya no vi a un hijo, sino a un extraño calculador y cruel con mis ojos.
Y esa comprensión no me trajo dolor, sino una extraña liberación fría. Ya no le debía nada, ni amor, ni perdón, ni piedad. Es una oferta muy generosa, dije en voz baja. Mi voz sonaba hueca, pero firme. Necesito pensarlo. Claro, claro, piénsalo, se alegró Trevante, satisfecho de que la escena hubiera pasado sin lágrimas ni reproches. Solo queremos lo mejor para ti. Se fueron, dejando tras de sí una estela de perfume caro y absoluta confianza en su victoria. Yo me quedé sentada en el silencio, roto solo por la respiración de Cornelius dormido. Miré nuestras fotos sobre la cómoda. Allí estábamos jóvenes, en nuestra boda. Allí estábamos en la playa de Tybee con el pequeño Trevante. Toda una vida atrapada en esos marcos. Una vida construida sobre amor, sacrificio y, como ahora veía, sobre mentiras. Pero incluso esa mentira era más noble que la verdad fea que mi hijo y su esposa me habían revelado ese día. Ya no me sentía víctima. El resentimiento se evaporó, dejando un vacío y una determinación fría, resonante. Ellos mismos borraron todo lo que me unía a ellos. Me liberaron de las cadenas del deber materno. Me subestimaron. Vieron delante de sí a una anciana débil. No sabían que los archivos silenciosos guardan documentos capaces de cambiar el curso de la historia, y que una mujer silenciosa que ha trabajado con esos archivos toda su vida sabe cómo utilizarlos. Mañana tengo una reunión con Beda Sterling, y acudiré no con una petición de ayuda, sino con un plan de batalla ya preparado. Al día siguiente le dije a Trevante que necesitaba ir a la ciudad, a la farmacia, por un medicamento raro para Father que no estaba disponible en la nuestra. Me dio dinero para un taxi con el aire de quien realiza el acto más grandioso de caridad. Kessia incluso me ayudó a ponerme el abrigo, me arregló el cuello, como se hace con un niño. No tarde, señora Idella. El almuerzo debe estar listo. Asentí y salí de la casa, sintiendo sus miradas condescendientes en mi espalda. Veían a una anciana obediente saliendo a hacer recados. No sabían que iba a la guerra. La oficina de Beda Sterling estaba en un edificio moderno del centro de Savannah, con techos altos y pasillos silenciosos. Ella resultó ser una mujer de unos 40 años, de mirada aguda y penetrante, totalmente ajena a las frivolidades. No suspiró ni ofreció simpatía. Escuchó. Hablé de forma uniforme, sin emoción, exponiendo los hechos, la humillación, las exigencias, la donación de la casa, el sótano. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos mirándome. ¿Tiene algún documento que confirme sus derechos sobre la casa?, preguntó al fin. Su voz era calmada, pero en ella se sentía el acero. Tengo algo más importante, respondí, y saqué la cajita de lata de mi bolso. Coloqué su contenido sobre la mesa pulida, el certificado de nacimiento a nombre de Cassius Thorne, el documento de adopción, la carta de mi suegro. Beda se puso las gafas y comenzó a estudiar los papeles. Leía lenta y atentamente, como si absorbiera cada palabra. Vi cómo su expresión cambiaba. El interés profesional fue reemplazado por sorpresa y luego por la concentración de una estratega a quien acaban de entregar un triunfo en bandeja. Alzó la vista hacia mí. Ya no había mera preocupación en sus ojos. Había emoción. Señora Dubois, esto lo cambia todo, absolutamente todo. El nombre Dubois no es solo un apellido. En ciertos círculos es capital. Su hijo construyó su carrera, sus conexiones, todo su estatus sobre ese nombre. Si se descubre que no tiene derecho de sangre a él, lo entiendo, la interrumpí. Quiero mi casa y mi vida de vuelta. Obtendrá mucho más, respondió, y en su voz sonaron notas que me estremecieron. Obtendrá justicia, pero necesito tiempo. Necesito verificar algunos detalles. El nombre, Orion Saurn. Me resulta vagamente familiar. La dejaré trabajar con esto. Volví a casa, dejando los documentos con ella, y me sumergí nuevamente en la rutina gris y silenciosa. Trevante y Kessia, al ver que ya no mencionaba el tema del asilo, decidieron que me había resignado y que simplemente esperaba mi destino. Ya se comportaban como dueños absolutos. Kessia pidió catálogos de muebles. Por las noches se sentaban en la sala, discutiendo en voz alta qué tono de gris quedaría mejor en las paredes de su futuro estudio. Yo pasaba sin detenerme, pero cada palabra que decían se grababa en mi memoria,
convirtiéndose en otra piedra en el cimiento de mi determinación. Pasó una semana de espera lenta y tensa, y entonces Veda Sterling me llamó al viejo teléfono fijo cuando Trevante y Kesia no estaban en casa. «Señora Dubois, ¿puede hablar?». Su voz estaba tensa. Se oía en ella una emoción contenida. «Sí, estoy sola. Tengo noticias. Y son impresionantes. Revisé los archivos. Los no oficiales, claro. Tuve que usar viejas conexiones de mi padre. Él era historiador. Lo que encontré explica por qué Langston Dubois tenía tanto miedo del pasado de su hijo adoptivo». Hizo una pausa y la escuché tomar aire. Orión Thorne no era solo un disidente político. Esa palabra queda corta. Era uno de los físicos teóricos más brillantes de su tiempo, un genio destinado a grandes cosas. A finales de los 60, formó parte de un proyecto de importancia nacional, pero tenía sus convicciones. Se negó a participar en un desarrollo que, según él, podía conducir a una catástrofe. Intentaron convencerlo, luego obligarlo. No cedió, y entonces lo destruyeron. Fabricaron un caso. No solo lo acusaron de disidencia. Lo acusaron de traición, de pasar datos secretos a inteligencia extranjera. Yo escuchaba, y el frío que había nacido en mí en el sótano parecía convertirse en hielo, aprisionando mis entrañas. Hubo un juicio cerrado, continuó Veda. Su nombre fue borrado de todas partes, de las publicaciones científicas, de las listas de empleados de los institutos. Es como si jamás hubiera existido. Pero en círculos académicos y gubernamentales reducidos, su nombre aún se recuerda. No como el de un científico, sino como el de un traidor, una marca, una mancha que en esos círculos no se lava ni siquiera después de una generación. Yo guardé silencio, sin aire. Me dejé caer en una silla. ¿Entiende lo que esto significa, señora Dubois? La voz de Veda bajó, pero se volvió más nítida. Su hijo Trevante construye su negocio sobre conexiones. Presume de su linaje, de sus socios, de sus clientes. Esa gente para la que la reputación, la pureza del nombre, la continuidad de generaciones, lo es todo. Hacen negocios con el nieto del renombrado Dr. Dubois. Y ahora imagine qué pasará con su negocio, con su posición social, cuando se sepa que en realidad es nieto de Orión Thorne, un hombre cuyo nombre para ellos es sinónimo de traición. Ahí estaba. Esa era el arma que yo había imaginado. Pero resultó ser no solo una pistola. Era una bomba. Una bomba capaz no solo de devolverme mi casa, sino de destruir el mundo entero que mi hijo había construido para sí. Esto no solo lo despojará de su herencia, concluyó Veda. Lo destruirá en lo social, en lo profesional, en lo financiero. Se convertirá en un marginado, un paria. Para él y su esposa, eso es peor que la muerte. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la cocina en silencio, el sol entraba por la ventana. Un geranio florecía en una maceta del alféizar. Todo era como siempre, pero el mundo había cambiado. Las apuestas en este juego habían subido al cielo. Ya no se trataba de una casa vieja y una madre humillada. Se trataba de la destrucción total de la vida de mi hijo. Y yo no sentí horror, ni piedad, ni instinto maternal que debiera haber gritado dentro de mí para proteger a mi hijo fuera como fuese. No. Solo sentí una satisfacción fría y lúgubre. Un sentido de justicia perfecta, calculada. Querías quitarme mi casa. Querías arrojarme a un asilo. Querías borrar mi vida como una entrada innecesaria en un libro. Bien, veamos qué se siente cuando tu vida es borrada, cuando toda tu existencia, construida sobre orgullo y mentiras, se convierte en polvo por un solo soplo de verdad. Me levanté y fui hacia la ventana. Miré el jardín que había plantado con mis propias manos, el viejo nogal bajo el cual el pequeño Trevante jugaba. Me estaba despidiendo de él. No del hombre que ahora vivía en el segundo piso, sino del niño al que una vez amé más que a mi propia vida. Despidiéndome para siempre, porque sabía que apretaría el gatillo sin titubear. Me aparté de la ventana cuando escuché el sonido de un auto acercándose. Habían vuelto. Mi corazón no se agitó. Latía parejo, frío, marcando los segundos hasta el comienzo del fin. Salí al pasillo a recibirlos, no como sirvienta, sino como dueña de la casa. Por primera vez en meses, enderecé los hombros. Entraron riendo,
cargados de bolsas de tiendas caras. Kesia llevaba un rollo de muestras de papel tapiz. Estaban de excelente humor. Señora Idela, aquí está, lanzó Kesia sin mirarme. Trevante, mira. Este tono perla quedará perfecto en el vestíbulo. Ni siquiera se dieron cuenta de cómo había cambiado yo. Estaban demasiado absortos en sí mismos, en su futuro, que ya habían trazado dentro de las paredes de mi casa. 2 días después, el sábado por la mañana, sonó el timbre. Trevante fue a abrir, gruñendo molesto por visita sin aviso. Yo esperaba en la sala. Sabía quién era. Veda Sterling estaba en el umbral. Vestía un traje oscuro y afilado. En sus manos llevaba un maletín de cuero fino. Detrás de ella había un hombre con aspecto oficial, un mensajero de una firma legal. «¿Dubois, Trevante Cornelius?», preguntó Veda con tono profesional. «Sí, ¿y usted quién es?». Trevante la evaluó con la mirada. «Mi nombre es Veda Sterling. Represento los intereses de la propietaria de esta casa, Idelia Dubois. Esto es para usted». Le entregó un sobre grueso. Trevante lo tomó confundido. Me miró, luego a Veda. Su rostro era pura desconcierto. ¿Propietaria? ¿Qué propietaria? Esta es la casa de mi familia. Le pediría que se familiarice con el documento, respondió Veda con frialdad. Kesia salió de su habitación, atraída por las voces. Al ver a la mujer desconocida frunció el ceño. Trevante rasgó el sobre con irritación. Comenzó a leer, y vi cómo el color se le escapaba del rostro. Primero desconcierto, luego ira, y después risa, una risa fuerte e histérica. ¿Desalojo? ¿Es una broma? Mamá, ¿contrataste a esta actriz para asustarnos? Es ridículo. Kesia le arrebató el papel, lo leyó rápidamente. Su rostro también se torció en una mueca de desprecio. Señora Idela, pensamos que había caído en apatía, pero resulta que quiso hacer un pequeño drama. Muy lindo, pero no tenemos tiempo para esto. Se volvió hacia Veda. Señorita, me temo que mi suegra la engañó. Es una mujer mayor, un poco fuera de sí. Aquí. Con aire triunfante fue a la credenza, sacó una carpeta y extrajo un documento. Aquí está el verdadero documento, la escritura de donación. La casa es de mi esposo, Trevante Dubois, así que puede usar sus papeles como guste. Le entregó el documento a Veda. Veda lo tomó sin siquiera mirarme. Levantó el papel a contraluz, lo examinó con atención. Vi en su rostro calma y concentración. Documento interesante, dijo al fin, devolviéndolo a Kesia. Especialmente interesante la firma de la señora Dubois, tan fresca, y el sello notarial. Conozco a ese notario, el señor Henderson. Es una verdadera lástima que haya fallecido hace 2 años. Debió de ser un documento muy complejo si tuvo que notarizarlo desde el más allá. Un silencio cortante cayó en la sala. La risa se apagó en los labios de Trevante. Kesia miró a Veda, su rostro palideció como una sábana. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Tartamudeó. Estoy diciendo que este papel es una falsificación torpe, muy torpe, continuó Veda con serenidad, mirándola directo a los ojos. Un peritaje lo probará en un día, y entonces no estaremos hablando de desalojo, sino de hurto calificado y fraude. Eso es un delito grave, varios años de prisión. Trevante dio un paso adelante. Su rostro estaba rojo de furia. ¿Quién es usted para amenazarnos en nuestra propia casa? Soy abogada, y no amenazo. Informo de consecuencias. La casa, como ya dije, pertenece a mi clienta. Esto está confirmado por el testamento de su difunto suegro, Langston Dubois, cuyo original tengo. En él se establece claramente que la única heredera de todos sus bienes es su nuera, Idelia Dubois, en agradecimiento por su cuidado hacia la familia. Su padre, Cornelius, lo sabía y nunca impugnó el testamento de su padre. Pronunció la palabra padre con una pausa apenas perceptible. Fue la primera punzada. Trevante y Kesia se miraron. En sus ojos vi por primera vez no ira, no desprecio, sino miedo, miedo animal de un ser acorralado. Comprendieron que no era demencia senil. No era un acto impulsivo de una mujer ofendida. Era un ataque meticulosamente planificado. Vamos a impugnarlo, gritó Trevante. Vamos a demostrar que ella es incompetente, que usted la engañó.
Yo soy el único Dubois, el heredero directo. Tengo derecho a esta casa. Vada Sterling asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esas palabras. Dio un paso adelante y su voz se volvió más baja, casi confidencial, pero más ominosa por ello. Usted puede intentar un proceso judicial para impugnar el testamento, por supuesto, pero tenga en cuenta, señor Dubois, que para impugnar el testamento de Langston Dubois primero tendrá que demostrar ante el tribunal que tiene derecho legal a hacerlo, que usted, como dice, es un heredero directo, y para eso, hizo una pausa, dejando que cada palabra impregnara el aire. Se requerirá una aclaración completa y pública de la genealogía de la familia Dubois, con todos los exámenes genealógicos necesarios y la búsqueda de documentos de archivo para establecer, por así decirlo, la pureza de la línea familiar. Guardó silencio, y en ese silencio escuché mi propio corazón latir con fuerza. No dijo nada directamente. No mencionó el nombre Thorne. No habló de traición. Solo dejó caer esa frase, aclaración completa y pública de la genealogía, y esa frase estalló en la habitación como una bomba silenciosa. Kezia se tambaleó y agarró el respaldo de una silla, su rostro expresando horror e incomprensión absoluta. Pero Trevante lo entendió todo. No conocía los detalles, no sabía toda la verdad, pero escuchó en las palabras de Beda una amenaza dirigida al corazón mismo de su mundo, al fundamento de su identidad. Palideció tanto que sus labios se tornaron azules. Miraron hacia mí, hacia la mujer callada y de cabello gris que había permanecido junto a la chimenea todo ese tiempo, y en sus ojos vi por fin lo que había estado esperando, no solo miedo, sino comprensión. Beda Sterling me hizo un gesto, se dio la vuelta y salió. El mensajero la siguió. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como un disparo en el silencio ensordecedor. Quedamos los tres, mi hijo, su esposa y yo. El aire en la habitación se espesó, se volvió pesado. Costaba respirar. Trevante fue el primero en recuperarse. Su conmoción inicial fue sustituida por furia, una furia oscura y animal que arrasaba con todo a su paso. ¿Qué fue eso?, gritó, volviéndose hacia mí. Su rostro se deformó, volviéndose extraño y cruel. ¿Qué has hecho? ¿Decidiste destruir a tu propia familia? ¿Te confabulaste con esa abogada para echarnos a la calle? Avanzó hacia mí, y por un momento vi en sus ojos la misma locura que aquel día en que nos empujó al sótano. No había miedo en mí. Permanecí inmóvil, mirándolo a los ojos. No entiendes en lo que te has metido, chilló Kezia, su voz quebrándose en un chillido. Caminaba por la habitación como un pájaro atrapado. ¿Genealogía? ¿Qué genealogía? ¿Qué quiso decir? ¿Has estado ocultándonos algo? ¿Algún secreto vergonzoso? Gritaron, acusaron, amenazaron, dijeron que me internarían en un psiquiátrico, que demostrarían mi locura, que yo avergonzaría el nombre Dubois. Lanzaron palabras como piedras intentando quebrar mi silencio, obligarme a asustarme, a retroceder. Pero sus piedras rebotaron contra mi calma como guisantes contra una pared de piedra. Permanecí callada y observé. Dejé que su furia ardiera hasta convertirse en ceniza. Y cuando el torrente de amenazas se agotó y quedaron en silencio, respirando agitadamente, agotados por su propia rabia, la táctica cambió. Vieron que no podían doblegarme con gritos ni con fuerza, así que intentaron presionar otras cuerdas, las que creían que aún resonaban en mi alma. Kezia fue la primera en caer en una silla y cubrirse el rostro con las manos. Sus hombros temblaron en sollozos silenciosos. Era una actuación, lo sabía, pero una muy hábil. Señora Idela, mamá, sollozó. ¿Cómo puede ser? Somos familia, la amamos, queríamos lo mejor para usted, pensábamos en su futuro, en su tranquilidad. Sí, quizá nos equivocamos, nos exaltamos, pero ¿vale la pena destruirlo todo por esto? Trevante se acercó y se agachó frente a mí. Intentó tomarme del brazo, pero me aparté ligeramente y él retiró la mano. Me miró hacia arriba. Ya no había furia en sus ojos, sino una tristeza fingida, un dolor filial cuidadosamente representado. Mamá, dijo en voz baja, con aparente emoción, recuerda todo lo que pasó. Recuerda cómo me criaste. Me diste todo. Sacrificaste tu carrera, tus sueños por mí, para que yo llegara a ser quien soy. ¿De verdad vas a destruir tú misma todo eso ahora? Todos esos sacrificios,
¿Solo para echarme de mi propia casa al final? Hablaba de mis sacrificios. Él, que nunca los apreció en su vida. Él, que siempre los dio por sentados. Ahora la sacaba como una vieja bandera polvorienta detrás de la cual intentaba esconderse. Soy tu hijo, mamá. Su voz temblaba, y esta vez parecía casi sincera. El miedo es un buen actor. Tu única sangre, tu continuación. Todo lo que hago, lo hago por el futuro de nuestra familia, de nuestro nombre, para que el apellido Dubois suene aún más fuerte. Ese también es tu honor. El honor de Father, el honor del abuelo. Hablaba y yo lo miraba. Y por primera vez en todo este tiempo sentí algo distinto de la fría ira y la determinación. Sentí lástima. Una lástima profunda, punzante, casi insoportable, no por mi hijo, sino por este hombre sentado a mis pies, por un hombre cuya vida resultó ser un castillo de naipes construido sobre la arena de un apellido ajeno. Se aferraba tan desesperadamente a ese nombre, a ese mito, porque no tenía nada más. Sin el nombre Dubois, no era nadie. Esperaba una respuesta. Esperaba lágrimas, reproches, quizá incluso perdón. Esperaba que el corazón materno cediera. Pero estaba en silencio. Se había convertido en piedra aquel día en el sótano. Suspiré lentamente, y cuando hablé, mi voz sonó tan calmada y clara en la habitación que ambos se estremecieron. La casa es lo menos de tus problemas, Trevante. Me miró sin comprender. Has vivido toda tu vida, continué, sin apartar la mirada, apropiándote de un legado que nunca fue tuyo. El respeto que exigías, el nombre sobre el que construiste tu vida, tu negocio, tu orgullo, todo eso es un fantasma. Callé. No expliqué nada. No mencioné a Thorne. No conté la historia de su verdadero abuelo. Solo dejé esa frase suspendida entre nosotros. Un fantasma. Vi su mente trabajar, como intentaba desesperadamente entender qué quería decir. Vi nacer el miedo en sus ojos, la forma de algo desconocido pero monstruoso. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Susurró. ¿Qué legado? ¿Qué nombre? Soy un Dubois. Mi padre es Cornelius Dubois. Mi abuelo es Langston Dubois. Tu abuelo Langston Dubois fue un gran hombre, dije en voz baja. Y muy noble. Le dio su nombre a tu padre para salvarlo, y para salvarte a ti. Tú convertiste ese nombre en mercancía, en un escudo para tu vanidad, y lo deshonraste. Father tenía razón. Lo dejé deducir el resto por sí mismo. Conocía la imaginación de mi hijo. Conocía sus mayores temores, el miedo a no ser nadie, el miedo a ser un impostor. Vi esos miedos cobrar vida en sus ojos ahora, alimentados por mi silencio. Podía imaginar cualquier cosa, ilegitimidad, una vergüenza oculta en la genealogía, cualquier mancha capaz de ensuciar el brillante nombre de la familia Dubois. Y cualquiera de esas conjeturas era una tortura para él. Le di ese alimento para la mente, ese veneno que lo envenenaría lentamente desde dentro. El horror de lo desconocido era mi aliado más fuerte. Kesia miraba de él a mí, sin entender nada. Solo veía que su fuerte y seguro Trevante estaba sentado en el suelo, derrumbado por unas cuantas frases mías. Me levanté. Me sentía muy cansada, pero a la vez sorprendentemente ligera. Tienen 3 días para sacar sus cosas, dije mientras me dirigía a la puerta de mi habitación. Les aconsejo no desperdiciar ese tiempo en discusiones. Entré en la habitación y cerré la puerta detrás de mí. No escuché lo que dijeron después. Solo fui hacia la cama donde Cornelius dormía y me senté a su lado. Tomé su mano. Estaba tibia. Miré su rostro sereno y pensé en la pesada carga que había llevado toda su vida, y en el terrible precio que nuestro hijo pagó porque esa carga nunca se levantó a tiempo. Pasaron 3 días en un silencio denso y tenso. No se fueron. Los vi susurrar por horas en su dormitorio cerrado. Sus teléfonos no dejaban de sonar. Sabía que no se rendirían. Preparaban su último movimiento desesperado, y yo estaba lista. La noche del tercer día, Trevante entró en mi habitación. Vestía un traje caro. Su rostro estaba pálido pero decidido. En él había aparecido una confianza febril, antinatural. Mañana a las 11 de la mañana, en nuestro townhouse, dijo con voz cortante, habrá un consejo familiar, todos estarán allí. El tío Peter, la tía Vera, mis principales socios de negocios. Usted debe venir y traer a su abogada también.
Veamos quién gana. Se dio la vuelta y salió sin esperar respuesta. Era un desafío, su jugada final. Decidieron llevar el campo de batalla a su territorio, rodearse de aliados y aplastarme con la opinión pública. Querían montar un juicio espectáculo donde yo sería la acusada, fuera de mis cabales. Una anciana vengativa influenciada por una abogada depredadora. Querían declararme incompetente y así tomar el control tanto de mí como de la casa. Era un movimiento inteligente. Pero me subestimaron otra vez. Al día siguiente, exactamente a las 11, Veda Sterling y yo entramos en la sala del apartamento urbano de ellos. Era un espacio enorme y sin alma, amueblado con piezas caras pero frías. Y estaba lleno de gente. Nuestros familiares estaban allí, a quienes no había visto en años. El primo de Cornelius, Peter, un importante funcionario de la ciudad, su esposa Vera, cubierta de perlas. También había personas desconocidas para mí, con rostros duros de negocios, evidentemente aquellos socios cuya opinión Trevante valoraba tanto. Trevante y Kessia estaban de pie en el centro, como dueños de la situación. Kessia servía agua en los vasos, interpretando a la anfitriona amable. Trevante adoptaba una compostura enfáticamente sólida, destinada a inspirar confianza. Sentí su curiosidad, su juicio, su lástima. Para ellos, yo era la causa de un incómodo drama familiar. Veda y yo nos sentamos en las sillas que nos ofrecieron, un poco a un lado. Yo permanecí en silencio. Mi corazón latía parejo. No sentía miedo. Me sentía en casa, en mi archivo, a punto de colocar documentos antiguos sobre la mesa para restaurar la verdad. Trevante empezó a hablar. Su voz estaba llena de dolor y nobleza. Habló de cuánto ama y respeta a su madre, de lo duro que es para él verla en ese estado. Insinuó razón nublada, susceptibilidad senil, lo fácilmente que las personas mayores pueden ser manipuladas. Nunca mencionó a Veda por su nombre. Se refirió a ella solamente como esa mujer, una abogada sin escrúpulos que se aprovechaba de la confianza de una persona enferma. Contó cómo él y Kessia cuidaban de Father y de mí, cómo querían asegurar una vejez tranquila y segura para nosotros en la mejor institución. Su discurso estaba calibrado. Cada palabra caía en su sitio. Pintó un cuadro en el que él era un hijo amoroso y sufriente, y yo una madre engañada e ingrata. Habló largo rato. Los familiares asentían con simpatía. Los socios observaban con comprensión. Vi la balanza inclinarse a su favor. Casi había ganado. Cuando terminó, un pesado silencio llenó la habitación. Trevante me miró con un triunfo apenas disimulado. Eso es básicamente todo, dijo, abriendo las manos. Solo queremos proteger a mamá de sí misma y de influencias externas. Hablamos de tutela legal, de lo contrario, hará tonterías, se quedará sin casa, ella y Father perderán su techo. Entonces Veda se levantó. No discutió ni se excusó. Caminó con calma hacia la mesa del centro. Todo lo que el señor Dubois dijo es muy conmovedor, comenzó con voz uniforme. Pero pasemos de las emociones a los hechos. Los hechos son tercos. El señor Dubois afirma actuar en interés de su madre, temiendo que pierda la casa. Pero aquí hay un documento. Sacó la copia de la escritura falsificada de su maletín y la colocó sobre la mesa. El documento que el señor Dubois y su esposa presentaron como base de sus derechos sobre la casa, un documento según el cual la señora Dubois ya habría perdido su hogar, hizo una pausa. Y aquí, colocó otra hoja al lado, está la conclusión del peritaje caligráfico que confirma que la firma es falsa, y un certificado de los archivos de la Cámara Notarial que indica que el notario que supuestamente certificó este papel murió 2 años antes de la fecha del documento. Un murmullo recorrió la sala. El tío Peter frunció el ceño y se quitó las gafas. Los socios de Trevante intercambiaron miradas. La imagen del hijo amoroso empezó a agrietarse. Esas son insinuaciones, gritó Trevante, pero ya no había seguridad en su voz. Son documentos, lo interrumpió Veda. Y ahora, con su permiso, hablará mi clienta. Ella no necesita tutela legal. Necesita ser escuchada. Todas las miradas volvieron a mí. Me levanté lentamente. No miré a Trevante. Miré los rostros de las personas en la sala. Buenas tardes, dije. Mi voz no tembló. Era la voz de una archivista habituada a hablar de hechos.
Mi hijo habló del legado de la familia Dubois, del honor. He dedicado toda mi vida a servir a esta familia y a preservar su historia. Por lo tanto, permítanme aclarar. Tomé otra carpeta de mi bolso. El legado no es solo una casa ni dinero. Es, ante todo, memoria y verdad. Aquí, coloqué la carta de mi suegro sobre la mesa. Tienen una carta de mi suegro, Langston Dubois, para su hijo adoptivo, mi esposo Cornelius. Él escribe sobre amor, deber, nobleza. Escribe sobre cómo salvó a un niño huérfano dándole su nombre. Ese es el verdadero legado de la familia Dubois, amor y sacrificio. Hablé con calma, desplegando la historia de mi familia ante ellos como un solitario. Les dije la verdad, no toda. No mencioné a Orión Torne. No hablé de traición. No quise manchar públicamente el honor de la familia, incluso de una así. Simplemente dije que Cornelius era un hijo adoptivo, el hijo de un científico reprimido a quien Langston Dubois salvó del sistema dándole su apellido y su amor. Langston me dejó esta casa, señalé la copia del testamento, porque creía que yo preservaría su espíritu, el espíritu de una familia construida no sobre la sangre, sino sobre el amor. Y mi hijo, miré a Trevante por primera vez, decidió que su derecho a esta casa se basaba en un papel falsificado. Callé. Y en ese silencio, todo se volvió evidente. Yo no acusé. Simplemente justapuse dos documentos. A un lado, una carta que respiraba amor y nobleza, la verdadera historia de la familia, al otro, una escritura falsa que respiraba codicia y engaño. Contrapuse el legado auténtico a la ambición. Fue el final. Lo vi en sus rostros. El tío Peter se levantó lentamente, caminó hacia la mesa, tomó la carta de mi suegro y la leyó. Luego miró a Trevante con tal desprecio que éste se encogió. Los socios de negocios se levantaron en silencio, sin despedirse, se dirigieron a la salida, no querían relación alguna con un hombre que no solo resultó ser un estafador, sino que ni siquiera era un verdadero Dubois. Su principal capital, su nombre, se convirtió en polvo ante sus ojos. Kesia se aferraba al brazo de su esposo, su rostro estaba gris de horror. Miraba a los invitados que se marchaban, a las ruinas de su mundo. Y creo que, en ese instante, lo odiaba. Trevante quedó de pie en medio de la habitación completamente solo. Estaba roto, destruido, y no por un tribunal ni por la policía. Lo destruyó la verdad que yo, con cuidado de archivista, había sacado a la luz. Su jugada final se convirtió en una ejecución pública organizada por él mismo. Quedó expuesto como un impostor cruel y codicioso ante todos aquellos cuyo juicio era más valioso para él que la vida. Estaba completamente y definitivamente quebrado. Me di la vuelta y, sin mirar a nadie, salí de la habitación. Beda me siguió. Bajamos en silencio a la calle, donde nos esperaba el aire fresco de primavera. Nunca me había parecido tan limpio. No dijimos una palabra. Todo ya estaba dicho. Han pasado 6 meses. El otoño ha tomado el jardín, pintándolo de oro y carmesí. La casa se ha vuelto muy silenciosa. Ese silencio ya no me deprime, es sanador, como un paño fresco sobre una herida. Está lleno de luz entrando por las ventanas lavadas, del olor de los nogales y del suave tic-tac del viejo reloj. Cornelius murió a finales del verano, tranquilamente, en su sueño, en su cama. Su corazón agotado simplemente se detuvo. Le sostuve la mano hasta el final. No hablamos de Trevante, ni del pasado. Hablamos de nuestra juventud, de nuestra primera cita en Forsyth Park, de lo gracioso que se veía tratando de arreglar un grifo que goteaba. Nos despedimos, y cuando se fue, lo lloré. No al hombre que llevaba un nombre ajeno, sino a mi Cornelius, el único hombre que amé. Lo enterré junto a su padre adoptivo, Langston Dubois. 2 hombres nobles, cuyas historias se entrelazaron para siempre, ahora descansan lado a lado. Trevante no estuvo en el funeral. Él y Kesia desaparecieron. Se mudaron del apartamento de la ciudad, vendiéndolo para pagar deudas que jamás imaginé. Su mundo, construido sobre el prestigio del nombre Dubois, colapsó en un solo día. Los socios se apartaron, los amigos dejaron de responder. La sociedad donde tanto quisieron brillar los expulsó. Supe por parientes lejanos que se habían mudado a un pequeño pueblo de Alabama, donde Kesia consiguió trabajo como recepcionista en un salón de belleza. De Trevante no se supo nada. No llamó, no escribió.
Para mí simplemente dejó de existir, como el fantasma del que una vez hablé. No sentí ni burla ni odio, solo un vacío en el lugar donde antes estaba el amor maternal. Hoy bajé al sótano, pero ya no era la cripta oscura y húmeda donde comenzó mi renacimiento. Contraté trabajadores, limpiaron, encalaron las paredes, instalaron luces brillantes. A lo largo de las paredes ahora hay estantes nuevos de pino que huelen a resina. En el centro, una gran mesa de trabajo, mi mesa. Ese sótano, antes mi prisión, se convirtió en mi santuario, mi archivo personal, el lugar donde finalmente regresé a mí misma. Coloqué lentamente fotografías, cartas y documentos sobre la mesa. Toda mi vida había sido guardiana de las historias de otros, la historia de los Dubois, la historia de mi esposo, la historia de mi hijo. Las reuní, las clasifiqué, las protegí. Ahora había llegado el momento de reunir la mía. Tomé un álbum nuevo, de páginas en blanco y tapa dura. En la primera página puse la carta de Langston Dubois, un documento de amor y nobleza que se convirtió en la piedra angular de esta historia. No coloqué mi foto de boda ni una con mi hijo, sino otra, pequeña, en blanco y negro, tomada muchos años atrás. En ella, una joven con gafas y el cabello corto se sienta ante un escritorio lleno de tomos antiguos, mirando a la cámara con deleite. Esa era yo, Idela, una estudiante de historia de 20 años en Spelman College, enamorada de su profesión, llena de esperanza y planes, la yo que enterré bajo los escombros de deberes y sacrificios. Miré a esa muchacha y sonreí. Había tardado tanto en volver a ella, atravesando 40 años de servir a otros, de traiciones y dolor, del frío del sótano. Finalmente la encontré. Ya no era solo una guardiana, me convertí en autora. La autora de mi propia historia, en la que yo misma decido que es importante y que debe quedar en el pasado. No taché nada de ella. Ni la alegría de la maternidad ni la amargura de la decepción. Pero ahora los acentos los puse yo. Fui yo quien dio a los acontecimientos el significado que consideré verdadero. Terminé mi trabajo y me acerqué a la pequeña ventana alta del sótano, que los trabajadores habían abierto a mi petición. Daba directamente al jardín. Desde allí abajo, el mundo se veía diferente. No veía los troncos de los árboles, sino sus raíces hundiéndose en la tierra. Veía hojas caídas que en primavera se convertirían en suelo para nueva vida. Coloqué una taza de té caliente en el alféizar. El aroma del Earl Grey se mezcló con el olor de la tierra y el follaje marchito. El vapor subía hacia el vidrio y el mundo detrás de la ventana se volvía un poco borroso, como una acuarela antigua. Bebí un sorbo. Había silencio en la casa, silencio en mi alma. Por primera vez en muchos, muchos años, no me sentía la esposa de alguien, la madre de alguien, la nuera de alguien. Era simplemente Idela, una mujer mirando desde la ventana de su casa hacia su jardín, una mujer ya no definida por sus sacrificios pasados, sino por ese futuro sereno y consciente que ella misma construyó. Era libre, absolutamente, completamente, hasta mi último aliento, libre. Allí es donde termina mi historia. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Si resonó en su alma, por favor den like y suscríbanse al canal. Sus comentarios son el mayor apoyo para mí. Les deseo paz en el corazón y calidez en el alma. Hasta que volvamos a encontrarnos. Una historia tan complicada pero muy profunda, queridos oyentes. Una historia sobre sacrificio, traición y el terrible precio que a veces hay que pagar por la propia libertad y dignidad. Nos hace pensar en muchas cosas, ¿verdad? La pregunta principal que queda flotando en el aire es la de los límites. ¿Dónde está esa línea más allá de la cual termina el perdón infinito de una madre y comienza la lucha por la propia vida? ¿Actuó correctamente Idela al destruir el mundo de su propio hijo, incluso como respuesta a su monstruosa crueldad? ¿Fue un acto de justa retribución o una fría venganza calculada? Cada uno de ustedes, estoy segura, ha formado su propia opinión. Tal vez alguien condene a Idela por su dureza y alguien, por el contrario, admire su fuerza y determinación. Quizá aún tengan preguntas sobre el destino de los personajes o algún detalle de la historia despertó una curiosidad especial. Compartan sus pensamientos en los comentarios debajo de este video. Siempre me interesa muchísimo leer sus reflexiones y ver cómo una misma historia resuena de forma tan distinta en los corazones de las personas. Su opinión es muy importante para nosotros.
Si esta historia les tocó, no olviden dar like y suscribirse a nuestro canal. Cada like, cada nuevo suscriptor es un enorme apoyo para nosotros y un incentivo para seguir buscando y narrando nuevas historias igual de emocionantes para ustedes. Es importante saber que nuestro trabajo encuentra respuesta. ¿Les gustó la historia y desde qué ciudad nos escuchan? Encontrémonos en los comentarios. Si les gustó la historia, pueden apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchísimas gracias por su dulce apoyo. Espero con ansia sus comentarios sobre la historia. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.